en el que se le mantiene el patrimonio del camionero. Se ha logrado mantener los tres principales pilares para el camionero tradicional, que son la democratización, sostenibilidad y permanencia del camionero en su trabajo. En Colombia siempre ha existido las rivalidades entre gremios de empresas de transporte y gremios de camioneros, haciendo muy difícil lograr obtener beneficios de los diferentes gobiernos. Hoy con mi liderazgo desde la ACC logré unir a todo el sector transporte de la carga de Colombia en un solo gremio, que es la Cámara Integral del Transporte, Unidos, cuyo lanzamiento es el próximo 14 de junio del 2023 en la ciudad de Bogotá, al cual asistirán el presidente de la República, ministros, congresistas de todos los partidos y miles de camioneros. Es un logro que ha tenido mucha acogida en todos los ámbitos estatales y particulares del país. Adelante, amigo Alfonso. Gracias. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos los compañeros camioneros del Perú. Pues me alegra mucho poderlos saludar y a su vez poderles compartir lo que ha sido la dificultosa situación que se ha tenido desde muchos años atrás con los transportadores o transportistas del Ecuador, porque pues ellos siempre han sido personas o ha sido un gremio que realmente ustedes tienen que analizar quiénes son los que hacen transporte en el Ecuador, para empezar, para ir, que ustedes vayan mirando cómo es la situación. O sea, en Ecuador existen gremios de transporte muy pesados, que están los de los señores, bueno, la verdad no me acuerdo los apellidos de esos señores, pero eso es un oligopolio que ellos tienen en el Ecuador, y eran los que manejaban el transporte directo entre Ecuador y Colombia. Y pues el gobierno anterior, el gobierno de Santos, fue cuando se mató allá un líder en la frontera entre Colombia y Ecuador. Se mató a uno de los principales líderes de la guerrilla colombiana. Entonces el presidente Santos perdón, le tenía miedo, y que no podía meterse con los ecuatorianos porque aún estaban disgustados por haberles ido a traspasar su frontera violentamente y haber matado a ese sinvergüenza. Y nunca nos quisieron parar atención. Ya después de Santos, entonces vino el gobierno del presidente Duque. Y en el gobierno del presidente Duque, pues ahí se llegó, cuando él estaba en la carrera a la presidencia, desde luego él interactuó bastante con quien le habla. Nos hicimos muy buenos amigos con el presidente Duque, porque pues él me pidió el favor de que lo ayudara a elegir, y que de acuerdo a si salía elegido, pues me cumplía los compromisos que firmamos. Y dentro de los compromisos que se firmaron fue que él se comprometía a ayudarme a sacar a los ecuatorianos, porque pues ellos venían aquí a Colombia. Primero que todo modificaron los camiones, les alargaron los tanques, les metieron tanques más grandes, no eran de 240 galones ni de 200, eran de 300, 350, y todo ese combustible venían allá a Pasto, en un punto que se llama Rosas, y lo vendían. Entonces ahí siempre se generó contrabando de combustible, y los señores descargaban aquí en Colombia, en Medellín, en Cali, en Bogotá, en diferentes partes del territorio colombiano.
y a su vez se buscaban su carga de retorno, es decir, nos hacían cabotaje y los teníamos diseminados por todo el país y logré con probarle al presidente Duque, a la ministra que siempre tuvo durante los 4 años del gobierno Duque, que fue la doctora Ángela María, y ella también se interesó por esa situación y vio que estábamos en desventaja porque no teníamos la reciprocidad, porque nosotros sí no podíamos entrar a Ecuador, y como no podíamos entrar sino hasta Tulcán, entonces pues ella dijo, no, ahí no hay reciprocidad, y se comenzó la situación gubernamental, y el presidente Duque les dio la orden, dijo, no, hay que hacerle caso, porque es aquí a Alfonso Medrano, porque eso fue un compromiso de campaña y yo quiero cumplirle a él para evitar, pues lógico, uno siempre con la amenaza del paro y la cosa. Entonces, pues siempre nos llevamos bien con el presidente, fuimos muy buenos amigos y por eso logramos tantas leyes y tantas cosas hacia el camionerismo. Y ya entró la pandemia. Cuando entró la pandemia, entonces ya dijimos, yo le dije al presidente, presidente, este es el momento de parar a los ecuatorianos. No los dejemos entrar, sino hasta Tulcán, hasta Ipiales, y que ellos dejen entrar hasta Tulcán. Por cuestión de como no había transporte internacional en ningún país mundialmente, entonces él les pidió unas leyes con Migración Colombia y todos los decretos del protocolo de seguridad y todo eso. Entonces llegaban los ecuatorianos, dejaban el carro en la frontera, ahí lo cogía un conductor colombiano, venía a Ipiales, descargaba y se lo devolvía, y nosotros dejábamos los carros también en la frontera, iban a Tulcán, los descargaban y nos los devolvían. Y así estuvimos más o menos cuando ya comenzó a normalizarse la pandemia. Entonces, lógico, ya los ecuatorianos dijeron, bueno, ya hay normalidad, entonces nosotros vamos para adentro. Entonces volví, y pues con la amistad que siempre tuve con el presidente Duque, yo le dije, no, presidente, mire, este es el momento de no dejarlos pasar. No los dejemos pasar, sino como venimos haciendo. Entonces ahí quedó probado que sí se podía el enganche, desenganche y el transbordo, porque es que ellos decían que no y que no lo admitían y decían que eso no se podía hacer, y formara un problema porque son bastante fregados, porque son traicioneros, tienen una verborrea que eso, mejor dicho, suben a todo el mundo al cielo y después lo bajan a punta de lengua. Y entonces yo les dije, no, conmigo no es así, conmigo es lo que es. Y siempre el presidente dijo, sí, a través de allá quedó probado que sí. Entonces nosotros, el gobierno colombiano le pidió reciprocidad al gobierno ecuatoriano. Le dijo, mire, si nos dan la reciprocidad de que nosotros entremos en las mismas condiciones, nos quita la ley del combustible, porque ellos no nos vendían combustible a precio de ellos, sino a precio internacional. Entonces, desde luego, hacía más desventajoso para nosotros los colombianos. Todo eso se le probó al gobierno, y entonces ellos dijeron, sí, realmente los ecuatorianos no están cumpliendo la ley de la CAM. Entonces, por lo tanto, pues sigámoslo llevándolos así. Si hay alguna demanda, porque yo siempre es que no, que es la ley supranacional y que esa es la que vale, que la Constitución no vale, yo les dije, no. Para mí, la ley de la CAN no vale absolutamente nada. Simplemente es que aquí ustedes no vuelven a entrar. Así, de una. Y el día que entren, ese día voy y les cierro la frontera. Voy y les cierro el puente. Y ya después entonces tuvimos una reunión en Bogotá, pues vino el ministro de Transporte de Ecuador, trajeron al embajador, trajeron al cónsul, trajeron a una cantidad de gente, y de Colombia también. Entonces, desde luego, ellos con su verborrea y
y su palabrería a ganarme. Yo les dije, mire, señor ministro, señor embajador, señor cónsul, distinguida audiencia que viene del Ecuador, la situación es esta y esta. Estos señores que están aquí frente a nosotros nos hacen esto, nos hacen esto, nos hacen esto, es un oligopolio. No es otra cosa para que vayan poniéndole cuidado. No le dan carga al pequeño camionero ecuatoriano, únicamente son los carros de ellos y con las empresas de ellos. De resto no le permiten dar carga al pequeño camionero, y también pues lo tienen quebrado allá en el Ecuador. Entonces terminé diciéndole, de todas maneras, yo me opongo al transporte. Me opongo al transporte. Cierran el micrófono. Cierran el micrófono. Les dije, yo de todas maneras me opongo al transporte internacional directo, y se lo dejo de una vez claro, señores ministros de Transporte y de Relaciones Exteriores y Junta de Comercio que viene. Si ustedes vuelven a entrar a Colombia, de una vez ya tengo listo para hacerles el paro en el puente y no los dejamos pasar. Pásenos los que nos pasen. Así, ya estando aquí en Bogotá, se los anuncio. Entonces ya el ministro dijo, y me dijo, no, pues una posición fuerte, tenemos que hablar. Yo le dije, no, pero hablar, pues hablemos, pero con reciprocidad. Y entonces ellos dijeron, no, es que nosotros tenemos que proteger a nuestros connacionales. Les dije, como ustedes protegen a sus connacionales, entonces yo también tengo que proteger a mis camioneros colombianos. Bueno, ese día terminó así, y después el ministro del Ecuador sí entendió bien la problemática y la situación, y se firmó un acuerdo por espacio de un año, no, de 6 meses, que en 6 meses íbamos a negociaciones, íbamos a conversaciones, y a ver cómo habilitábamos el paso directo, porque esos señores presionan mucho. O sea, ellos pues tienen poder económico y tienen poder político, entonces presionan mucho al gobierno del Ecuador. En esos 6 meses no se llegó absolutamente a nada. Fuimos a Tulcán, ratificamos otros 6 medes, y entonces ellos ya fueron perdiendo capacidad. Aparte de eso, el día que fuimos a Tulcán estaba el gremio de pequeños camioneros de la provincia del Carchi. Me llamaron, me dijeron, bueno, ¿cómo es que usted está haciendo? Yo les dije, yo estoy haciendo esto, y a saber, si ustedes quieren tener trabajo, pero no para Colombia, sino desde el interior de su país, a sacarlo hasta Ipiales, entonces pues pídale usted trabajo a los señores. Y hacemos eso. Nosotros no nos metemos a Colombia, ustedes no se meten, nosotros no nos metemos a Ecuador y ustedes no se meten a Colombia. Y también entonces eso, allá de esos transportadores se organizaron, los de la provincia del Carchi, y comenzaron a darles palo al oligopolio de eso que ellos tenían allá. Y ahí lo fuimos desplazando. Ya en el año pasado, ¿en qué fue? En octubre. En octubre ya dijeron que ya se habían vencido los otros 6 meses que habíamos firmado, que ellos iban para adelante, que se iban a meter. Esa vez yo alisté todos los camioneros de Nariño, y el día que dijeron que iban a pasar, me les madrugué con todo ese mundo de carros, y fui a las 7 de la mañana, ya venía una caravana de mulas ecuatorianas para meterse a Colombia, y les tranqué el puente, les cerré el puente, les puse cualquier cantidad de mulas sobre el puente en ambos sentidos. Entonces ya llegó ahí la policía, ya llegó la policía colombiana, llegó la policía ecuatoriana, que les dije, no, nosotros no los vamos a dejar pasar. Saqué a todo el pueblo de Ipiales, porque en el pueblo de Ipiales se estaba beneficiando el comercio, porque pues al no haber transporte internacional, entonces venían mucha mula colombiana a llevar la carga para el interior.
Entonces eso significó comercio, significó que se le iba a dar empleo a todos los indios de ese sector, porque o sea, eran los que cargaban y descargaban para el transbordo y ayudaban para el enganche y desenganche. Es decir, todas las almacenadoras volvieron a coger vida y comenzó a verse pues el flujo de comercio, el flujo de plata, y dijeron, no, pues esta es la medida. Y ese día nos fuimos, allá salió todo el pueblo de Ipiales. Entonces ellos ya me llamó el ministro allá, que me volví amigo no sé si todavía estará el señor, del ministro del Ecuador, del transporte. Y me dijo, venga, Alfonso, ¿qué es lo que pasa? Le dije, no, ministro, usted sabe, yo se lo dije a usted desde la primera vez, que yo no volví a permitir la entrada del transporte ecuatoriano, y menos es que le provea a usted allá en Bogotá, que únicamente están representados por un oligopolio. Dígame, ese día les dije, muéstrame un pequeño camionero que esté aquí con ustedes y que transporte. Les dije, eso es una mafia, una situación que ustedes tienen únicamente para ustedes, y está perjudicando allá al pequeño camionero. Y entonces él me dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer, Alfonso? Le dije, no, aquí la ley de la CAN no la valgo. Desde luego, con el apoyo de todos los camioneros y de todo el pueblo nariñense, porque ese día vino el gobernador de Nariño, vino el gobernador de Nariño y me dijo, Alfonso, destapemos. Y yo le dije, no, vamos aquí o sea, que quede claro que si no firmamos un nuevo documento en el que vamos a suspender el transporte internacional directo por espacio de un año, y si no, pues no nos vamos a levantar de aquí. Ya por último, entonces ya me llamó el ministro de aquí de Transporte de Colombia y me dijo, ¿qué vamos a hacer? Le dije, no, pues firmamos o qué vamos a hacer. Entonces dijeron, no, eso está muy difícil firmar eso. Levante la gente y ya acordamos con el ministro de Transporte del Ecuador que si usted quita hoy todas esas mulas y quita todo ese poco de gente, le prometemos que no va a volver a pasar el transporte de carga directo para Colombia, pero ustedes tampoco entran. Y es que nosotros no entramos, nosotros no, o sea, nosotros, esa prohibición para nosotros no existe. Y así lo hicimos. Y ya entonces ellos cogieron miedo porque era la presión de que ellos a meterse, y nosotros dijimos, bueno, ustedes que se meten y vamos a tener, pero lo que sea. Y fue cuando entonces los tipos dijeron que ya se les emberracaron allá los transportadores del Ecuador, se les allá pelearon, o sea, tuvieron sus problemas entre transportadores, entre los pequeños transportadores del Ecuador y el oligopolio de esos señores, porque son como 4 o 5 empresas interesadas en el transporte directo a Colombia y no le dan a los pequeños. Esa fue otra de las bases que se tuvieron para que pues los gobiernos creyeran que pues que había siempre era que ese transporte internacional lo estaban aprovechando, era una minoría, no la mayoría. Entonces también el gobierno de allá comenzó a ver esa situación y por eso también estuvo de acuerdo que hiciéramos eso, y que el tratado, que o sea, lo que se tiene con la CAN, pues ahí está latente, porque nosotros no dijimos, bueno, pues que Ecuador demande a Colombia por el incumplimiento, y allá pues el gobierno verá cómo se defiende. O sea, nosotros le damos todas las pruebas, le damos todas las armas para que se defienda, a ver qué dicen allá en la CAN. Hasta el momento los ecuatorianos los tengo a puro, los mantengo ahí a juro que no pasan. Quisieron metérsenos cuando hubo ahorita el de Rosas, se nos quisieron meter allá por el Putumayo, por San Miguel, se alcanzó a pasar uno que otro y lo cogimos aquí en Colombia, le dimos y se fue el carro, pero prácticamente hecho pedazos, y lo devolvieron. Y desde ahí cogieron miedo y hasta el día de hoy no volvieron a meterse
y ya llegan a su enganche, desenganche, a su transbordo y listo, y ahí los tenemos. No antes, o sea, ni nosotros pasamos, sino hasta Turcán, y ellos llegan hasta Ipiales. Y saben que no pueden pasar, y ya se les volvió pues norma de que no pasaban. Allá estuvimos allá estuvimos con los que estuvimos allá en Nueva York. Ahí me buscó Cristian, que es uno de los que tiene más carros allá en el Ecuador, y me dijo que tratáramos de negociar algo, que tratáramos de hacer algo para que le diéramos entrada pues al transporte internacional. Le dije, no, Cristian, los dos somos muy buenos amigos, pero ya tratándose de lo que es el asunto gremial o el asunto de negocios, yo no puedo ir a traicionar a los camioneros del sur de Colombia. Usted sabe que no es que yo no quiera, es que yo tengo que respaldar a la gente. Entiéndame eso. Y después allá el tío ese de los que estuvieron allá en Nueva York, el tío de él, que lo nombraban mucho allá en la CID, un viejo bajito, canoso. El señor Chávez. Me llamó y me dijo, ese me cogió aparte y me dijo, bueno, pero bien serio y así como bravo. Y me dijo, no, tenemos que hacer una reunión, porque usted es el que no nos deja entrar el transporte, no, usted es el que no deja entrar el transporte directo a Colombia. Le dije, sí señor, soy yo, y me voy a mantener en mi palabra, páseme lo que me pase. Y le dije, pues hay una reunión, a ver, empecemos desde aquí, mire, estamos en la... Entonces empecemos en que usted me demuestre a mí en cuánto tiempo me puede demostrar que quitan la prohibición de vendernos el diésel no a precio ecuatoriano, que nos lo vendan a precio ecuatoriano, no a precio internacional. Digo, no, eso es difícil porque el presidente, porque el ministro. Le dije, bueno, entonces como es difícil, entonces yo también me pongo difícil para no accederle. Y entonces programa la reunión y yo miro si voy o no voy. Si yo veo, pues no voy, listo, y nadie me obliga. O sea, pero es que ustedes quieren todo la de ganar y nosotros que seamos sus coimes. No, señor, eso se acabó. Entonces el viejo salió todo berraco allá y después el Cristian me dijo, ¿qué fue lo que le dijo a mi tío? Le dije, pues lo que él me propuso que hiciéramos una reunión, pero con las ventajas de ustedes, hermano, entonces así no se puede. Y me dijo, sí, Alfonso, eso es un problema muy difícil, pero pues algún día tendremos que hacer algo. Le dije, pues cuando ustedes comiencen a darnos reciprocidad, con mucho gusto podemos estar hablando. Mientras tanto, no hay nada, absolutamente no pasa, porque él dijo, sí, eso es verdad, yo traté de ellos trataron de meter 2 mulas allá por San Miguel y les fue pero supremamente mal, y ya tenían otras para mandar y les tembló y las devolvieron. Entonces a este momento a ellos les da miedo venir a Colombia con su transporte internacional y están trabajando allá en su país, nosotros también trabajando en nuestro país. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es primero, ahorita que va a haber que va a haber elecciones en su país, tratar de acomodar con el presidente, porque la verdad, eso es sola política. O sea, si ustedes no tienen una agremiación bien fuerte y que el que lidere se dé a estar dentro de la política nacional y hacerse ver como el representante del gremio transportador, que de todas maneras ustedes son fuertes allá, porque en todo país, ¿cómo se mueve la carga? Pues se mueve en camión, ¿en qué otra cosa? Yo no creo, en Perú no está muy desarrollados los trenes, no creo, no conozco. O sea, sí conozco Perú, he ido a Lima ya como 5 veces, más adentro sí no he ido, pero no creo que esté muy desarrollado el tren. Entonces, pues, ustedes son fuertes también allá, hay que tirarle a la política, buscar la otra cosa es buscar a los pequeños camioneros de la frontera entre Perú y Ecuador, para hacerles visible que los que les quitan la carga a ellos son las grandes empresas ecuatorianas
de los mismos de ellos, y que no les dan carga y ellos sí se benefician en pasar directo. Y los arroman a ellos, no les dan carga. Bregar también que ellos se vuelvan fuertes, o sea, que ese gremio del Ecuador se vuelva fuerte, y ahí es donde pueden comenzar a torpedearles el transporte directo. Así fue que se hizo aquí, y pues hasta el momento ahí está calmado, porque yo le dije al ministro de Transporte, le dije, mire, es claro que el día que ellos pasen, ese día se tranca el puerto, se tranca el puente, tranquilo. Eso no es sino que comiencen a pasar y nosotros vamos y cerramos el puente. Y ahí nos metemos en un problema, los días que sea y como quiera. Y ya también por Venezuela, también me metí con la política, me metí con el presidente mi presidente aquí, el que está, no es afín a mí, pero a punta de braveza y a punta de raquera, le dije al ministro, le dije, mire, si van a entrar los venezolanos, vamos a tener problemas. ¿Qué día sacamos a 50 del interior los sacamos vacíos para su país? Les dije, porque es que ellos no pueden venir a quitarnos el trabajo, ellos están viniendo a quitar el trabajo, ellos no tienen flota. Nosotros estamos pagando carros nuevos, carros de 1.000 millones de pesos, de 1.200, de 1.500 millones de pesos. Entonces usted no nos puede autorizar. Y entonces dijo, ¿y qué hacemos? Le dije, pues apliquemos el mismo protocolo que tenemos con Ecuador. Y lo sembraron, y allá los tengo parados, a los venezolanos también. Y ya en eso hicieron paro, hicieron de todo. Que día metieron un recurso aquí que llamamos, aquí en Colombia llamamos tutela. El juez me dio la razón. Dijo, sí señor, el señor tiene la razón, ellos no pueden entrar a transportar a Colombia porque ya hay un acuerdo binacional firmado por los dos presidentes de que hay un protocolo que únicamente 20 kilómetros, ellos entran 20 kilómetros hasta Cúcuta, nosotros entramos 20 kilómetros hasta San Antonio. Y listo, y ya lo sacamos. Ahí los tenemos, o sea, fue dura la lucha, pero ahí los tenemos también sin que entren directo a Colombia, porque en este momento Colombia comienza un decrecimiento económico por las políticas que está metiendo este presidente. Como no quiere quiere acabar con el carbón, quiere acabar con la explotación de carbón, quiere acabar con la explotación de crudo. Entonces se ha decrecido el transporte de carbón, que era pues lo que mantenía el transporte en Colombia. Y hoy ya es 30, esperar mañana, y si el primero sube el diésel, porque nosotros hicimos un convenio con él en octubre, que fue cuando nos conocimos. Entonces yo le dije, ¿cómo vamos a hacer con el diésel? El diésel no puede subir. O cambiamos la fórmula o qué hacemos. Entonces dijo, no, mientras hacemos eso, pues entonces congelémoslo. Le dije, bueno, pero entonces ya se venció el término. No sé qué irá a pasar la semana entrante aquí en Colombia, no sé, porque pues el ministro estaba por allá en Alemania, creo que como que llegó anoche o llega hoy. No me ha querido dar cita, porque al que teníamos primero, que ya éramos más o menos, pues nos entendíamos ahí, lo cambiaron, ya hay uno nuevo, pero de la línea del señor presidente, entonces está como muy orgulloso, como muy alzado. Entonces pues estoy esperando a ver qué van a decidir con el diésel, si lo suben o qué, y de ahí pues sabremos qué vamos a hacer. Pero ya con la Cámara Intergremial del Transporte, porque ya los uní a todos, entonces ellos ya tienen miedo, porque ya se quedó un gremio completamente fuerte. Ya no es un gremio que va por un lado, porque uno va por un lado, el otro por el otro, el otro no. Aquí ya es una sola voz, unas solas peticiones para todos fueron conscientes de eso, y entonces pues ellos también, el gobierno también tiene que pensarlo, que no, o sea, que ya no nos puede saltar como nos saltaba antes. Y vamos a ver, esa es más o menos las perspectivas, y eso era lo que yo les puedo compartir. Entonces pues
señor moderador, si quiere, pues habrá preguntas y con mucho gusto. Gracias, compañero Alfonso Medrano. Sí, vamos a hacer una ronda de preguntas. Ya hay algunos compañeros inscritos. El compañero Magno Salas tiene la palabra para poder hacer la pregunta. Active su micrófono, Magno Salas. Buenas noches, don Pedro, buenas noches, señor René, buenas noches a toda la sala. Primero para felicitarlo porque creo que ha logrado, en contra de la normativa de la CAN, que efectivamente funcionen en beneficio de sus transportistas, y eso es un gran éxito. Yo le quisiera preguntar a vuestro compañero es lo siguiente, ¿nos puede compartir los protocolos que tienen cuando un carro extranjero ingresa? Están en su normativa, pero aparte los protocolos que ustedes tienen como organización de transporte, ¿no? Que sería muy bueno porque realmente son experiencias que han hecho que la gente se una y que definitivamente